Me llamo Renata Aguilar, tengo 31 años, y durante 4 años les envié $2,000 cada mes a mis padres. Sin faltar ni uno solo. El día de mi boda, no llegaron. Eran las 11 de la mañana en Guadalajara. Yo ya tenía el vestido puesto, mi maquillista terminando el último retoque, y la iglesia de la colonia Providencia esperándonos a las 12 en punto. Marqué a mi madre por 5ª vez. Al fin contestó. Mamá, ¿dónde están? Ya casi es hora. Escuché ruido de fondo, risas, música de banda. Y entonces mi madre, con la voz más tranquila que jamás le había oído, me dijo 6 palabras que todavía se me clavan en el pecho. No nos molestes, Renata. Estamos ocupados. Colgó. Me quedé viendo el teléfono como si esperara que la pantalla me explicara algo que mi cabeza no podía procesar. 4 años. $96,000. Y ese día, mi propia madre me pidió que no la molestara. 30 minutos después, tomé una decisión que cambiaría todo para mi familia. Pero para entender por qué esa llamada me rompió de una forma que ni yo misma esperaba, tengo que contarte cómo llegamos hasta ahí. Crecí en la colonia Chapalita, en una casa de 2 pisos que mi padre, don Refugio Aguilar, compró trabajando toda su vida como supervisor en una fábrica de calzado. Mi madre, Consuelo, se dedicó al hogar. Y yo tengo una hermana, Camila, 2 años menor que yo. Desde niñas, los papeles quedaron repartidos sin que nadie lo dijera en voz alta. Yo era la responsable. La que sacaba 10 en la escuela, la que ayudaba con los gastos apenas empecé a trabajar, la que resolvía cuando algo se rompía en la casa, un foco fundido, un pago atrasado, un trámite en el banco. Camila era la consentida. La que hacía reír a mi papá con sus ocurrencias, la que mi mamá presumía con las vecinas los domingos después de misa, la que nunca tuvo que preocuparse por nada porque, de alguna manera, siempre había alguien resolviendo por ella. Casi siempre, esa alguien era yo. Recuerdo una tarde, tenía como 15 años, cuando gané un concurso de matemáticas en la secundaria y llegué corriendo a contárselo a mi mamá. Ella estaba en la cocina, ayudando a Camila a pegar unos recortes para un trabajo escolar que Camila llevaba 3 días posponiendo. Mi mamá me dijo que bien, hija, sin voltear a verme, y siguió cortando papel china. Esa noche entendí, sin tener las palabras todavía, que mis logros eran esperados y los de Camila eran celebrados. Yo estudié contaduría en la Universidad de Guadalajara, becada, trabajando medio tiempo en una farmacia del centro para pagar mis propios gastos. Camila entró y salió de 2 carreras distintas sin terminar ninguna, y mis padres nunca le dijeron una palabra dura. Cuando yo llegaba con un promedio bajo, mi madre me sentaba a hablar del esfuerzo y del sacrificio, de que yo tenía que ser ejemplo. Cuando Camila reprobaba una materia, mi madre decía que no todos servíamos para lo mismo, y la abrazaba. No lo entendí como favoritismo entonces. Lo entendí como que yo era fuerte y ella era frágil. Tardé años en darme cuenta de que esa frase, ella es frágil, fue la excusa perfecta para que nunca se le exigiera nada, y de paso, la excusa perfecta para exigírmelo todo a mí. Cuando cumplí 27 años, mi padre tuvo un problema en la fábrica, un recorte de personal, y a él, con 58 años, lo dejaron fuera. Fue entonces cuando empezó todo lo que después se volvería mi rutina de cada mes. Yo ya trabajaba en Monterrey para entonces, en el departamento de finanzas de una empresa de logística, ganando bien, viviendo sola en un departamento pequeño pero mío, en la colonia del Valle. Cuando mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá me llamó llorando. Renata, no vamos a poder pagar la casa. Tu papá ya no consigue nada, dicen que está muy grande para que lo contraten. No lo pensé 2 veces. Empecé a enviarles $2,000 cada mes. Cubría la hipoteca, los medicamentos de mi papá para la presión, el gas, la luz, todo. Ajusté mi vida por completo, dejé de viajar, dejé de comprarme ropa nueva, pospuse comprar un auto propio durante 3 años y seguí manejando el mismo Chevy usado que había comprado a los 23. Nunca lo hice para presumir. Lo hice porque son mis padres, y porque en el fondo siempre quise ser la hija que no les fallara, la que resolvía, la que nunca daba problemas. Lo que no sabía era que, mientras yo hacía transferencias cada 1 de mes desde mi celular en la sala de mi departamento, mi hermana Camila vivía a 5 minutos de la casa de mis papás,
sin trabajo fijo, con su novio Iván manteniéndola a medias, y mis padres seguían dándole dinero extra para sus gastos, dinero que, ahora lo sé, salía de lo que yo enviaba. Cada Navidad yo viajaba a Guadalajara con regalos, con dinero extra para la cena, con ganas de sentir que pertenecía a esa casa que yo ayudaba a sostener. Y cada Navidad, Camila llegaba con las manos vacías y se llevaba los mejores comentarios de la noche. ¡Ay, Camila, qué guapa te ves! Mira nada más ese vestido. Renata, otra vez de traje. Pareces robot, mija, relájate un poco. Yo sonreía. Me tragaba cada comentario porque pensaba que, con el tiempo, mi esfuerzo hablaría por sí solo. No sabía que el esfuerzo, para algunas familias, nunca es suficiente si no viene acompañado del cariño que de verdad importa. Hubo una Navidad, hace 2 años, en la que Camila llegó con un teléfono nuevo, de los caros, y toda la familia lo comentó con emoción durante la cena. Yo, sin decir nada, había pagado esa misma semana el aguinaldo extra que le di a mis papás para sus gastos de fin de año. Nadie hizo ningún comentario sobre eso. Nadie preguntó de dónde salía el dinero que sostenía esa mesa. Simplemente daban por hecho que ahí iba a estar, como el mantel o los platos. A los 29 años conocí a Mauricio Fernández, ingeniero civil, originario de Saltillo, en la boda de un compañero de trabajo en Monterrey. Era paciente, directo, y desde el principio notó algo que a mí me había costado años ver. Renata, ¿por qué cada vez que hablas con tu mamá terminas pidiendo disculpas por algo que ni siquiera hiciste? Nunca supe responderle bien esa pregunta. Con Mauricio empecé a construir una vida distinta. Nos comprometimos después de 2 años, planeamos una boda sencilla pero cuidada, con 120 invitados, en un salón de eventos cerca del Parque Fundidora, porque ahí era donde ya vivíamos juntos. Cuando les avisé la fecha a mis padres, mi madre pareció emocionada. Claro que vamos a ir, hija, como no vamos a estar en la boda de nuestra primera hija. Reservé y pagué sus boletos de avión. Los invité con 6 meses de anticipación. Les mandé el itinerario completo, el hotel, hasta la dirección del salón por si querían llegar por su cuenta. Ni siquiera les pedí que aportaran nada para la fiesta, aunque otras familias sí lo hacen. Solo quería que estuvieran ahí, sentados en la primera fila, viéndome caminar hacia el altar. 2 semanas antes de la boda, Camila anunció en el grupo familiar de WhatsApp que iba a tener una fiesta sorpresa de compromiso con Iván, en Guadalajara, el mismo fin de semana de mi boda. Puso emojis de corazones y una foto del anillo. Nadie en el chat mencionó que ese era mi fin de semana. Yo pensé que era una broma de mal gusto, o al menos un descuido que se podía arreglar. Le llamé a mi mamá para aclarar fechas. Mamá, ¿ya le dijiste a Camila que ese es mi fin de semana? Ay, Renata, ya sabes cómo es tu hermana, se emociona y no piensa en calendarios. No te preocupes, nosotros sí vamos a tu boda. Le creí. Porque quise creerle. Porque después de 4 años pagando su hipoteca, uno espera que al menos aparezca en el día más importante de tu vida. El día de la boda amanecí tranquila. Mauricio me mandó un mensaje a las 7 de la mañana, hoy empieza lo bueno, te amo. Mi mejor amiga, Paulina, llegó temprano para ayudarme con los últimos detalles, con café y pan dulce, riéndose de mis nervios. A las 10 de la mañana empecé a notar que ni mi mamá ni mi papá habían llegado al salón donde nos arreglábamos, como habíamos quedado. Le mandé un mensaje a mi mamá. No respondió. Le llamé. Nada. Empecé a sentir ese nudo conocido, ese que había aprendido a ignorar toda mi vida, pero que ese día no pude callar. A las 11, con el vestido ya puesto, marqué de nuevo. Contestó al 5.º intento. Bueno. Mamá, ¿dónde están? La boda es a la 1, tienen que estar aquí a las 12 para las fotos. Hubo un silencio largo. Y después escuché risas de fondo, la voz de mi hermana diciendo algo que no alcancé a entender, y música de banda a todo volumen. Ay, Renata, es que hoy es la fiesta de compromiso de tu hermana, ya sabes cómo es ella, se puso muy nerviosa y no queríamos dejarla sola. Sentí que el piso del salón de belleza se movía bajo mis pies. Mamá, es mi boda. Ya pagué sus vuelos. Los espero aquí. No nos molestes, Renata.
Estamos ocupados. Colgó. Me quedé sentada frente al espejo, con el velo a medio colocar, viendo mi propio reflejo, tratando de entender cómo 4 años de $2,000 al mes valían menos que una fiesta improvisada de compromiso. Paulina me abrazó sin decir nada, porque no había nada que decir, y por un momento las dos nos quedamos así, en silencio, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo normal, ajena a que mi mundo se estaba reacomodando por completo. Y entonces, algo dentro de mí que llevaba años en silencio, finalmente decidió hablar. No lloré como pensé que lloraría. Me sequé los ojos, respiré hondo, y le pedí a Paulina mi teléfono. Entré a mi aplicación del banco. Cancelé la transferencia automática programada para el 1 del mes siguiente. Cancelé también el seguro médico privado que llevaba 2 años pagándole a mi papá para sus consultas de cardiología. Y le escribí un mensaje a mi madre, tranquilo, sin insultos, sin gritos, porque ya no tenía nada que gritarle. Mamá, entiendo que hoy decidieron estar con Camila. Está bien, es su decisión. Pero yo también voy a empezar a decidir. Desde hoy, dejo de enviarles dinero. Espero que la fiesta de mi hermana haya valido la pena. Apagué el teléfono. Me puse de pie, me acomodé el vestido, y le dije a Paulina una frase que todavía recuerdo con una claridad extraña. Hoy me caso, con o sin ellos. Y así fue. Caminé hacia el altar del brazo de mi tío Anselmo, hermano de mi papá, quien al enterarse de lo que había pasado esa mañana, tomó un vuelo de emergencia desde Guadalajara solo para no dejarme sola. Cuando lo vi bajarse del taxi frente al salón, con su traje mal planchado y la corbata torcida por las prisas, sentí que alguien de mi sangre se había elegido estar ahí. Mauricio me esperaba al final del pasillo, y cuando nuestras miradas se encontraron, entendí que ese día, a pesar de todo, sí había sido hermoso. Solo que la belleza no vino de donde yo esperaba. La fiesta siguió. Bailé, reí, brindé con las más de 100 personas que se habían elegido acompañarme. Pero en algún lugar de Guadalajara, mi teléfono apagado guardaba un mensaje que estaba a punto de cambiar el equilibrio de toda una familia. 3 días después, ya en Cancún de luna de miel, prendí el teléfono y encontré 14 llamadas perdidas de mi madre y 7 de mi papá. También un mensaje de Camila, que decía simplemente, llámame, es urgente. Le llamé a Camila primero, con curiosidad más que con enojo. Su tono, para mi sorpresa, no fue de disculpa. Renata, no puedes hacerle esto a mis papás, ellos ya están grandes, no es su culpa que tú te hayas puesto así por una tontería. Una tontería, dijo. 4 años de mi vida resumidos en una tontería. No le contesté nada en ese momento. Colgué y le marqué a mi mamá. Cuando por fin hablé con ella, su tono había cambiado por completo. Ya no había risas de fondo. Renata, por favor, no puedes hacernos esto. Tu papá necesita su consulta la próxima semana y el seguro ya no aparece activo. Ahí fue cuando empezaron a salir las cosas que durante 4 años nadie me había contado. Mi papá, en realidad, sí había recibido una pensión modesta por incapacidad desde hacía casi 2 años, algo que jamás mencionaron. Buena parte del dinero que yo enviaba para la hipoteca en realidad ya la habían liquidado tiempo atrás, y lo que quedaba se había ido cubriendo gastos de Camila, la renta de su departamento, sus clases de manejo, incluso el anticipo del apartamento donde ahora vivía con Iván. Le pregunté directamente, sin rodeos. Mamá, ¿la casa ya estaba pagada? Hubo un silencio del otro lado, ese tipo de silencio que ya conoce la respuesta antes de decirla. Sí, hija, pero tu papá necesitaba ayuda con otras cosas, y tu hermana también, tú ganas bien, pensamos que no se te iba a notar. No se te iba a notar. Como si $96,000 fueran una moneda perdida entre el sofá. Cuando confronté a mi madre con eso, no lo negó. Es que tu hermana te necesita más, Renata, tú siempre supiste salir adelante sola. Ahí entendí, con una claridad dolorosa pero limpia, que mi fortaleza nunca fue algo que celebraran. Fue algo que usaron. Me quedé callada unos segundos, sentada en la orilla de la cama del hotel, viendo el mar por la ventana, un mar que hasta hace unos minutos me había parecido el más hermoso que había visto en mi vida, y que ahora solo era ruido de fondo para una conversación que llevaba años posponiéndose. Le pedí que me pasara con mi papá.
Su voz sonaba cansada, avergonzada, como la de alguien que lleva tiempo cargando una mentira que ya le pesa más de lo que puede sostener. Hija, perdóname. Yo sabía lo de la fiesta de tu hermana desde antes y no dije nada. Me dio pena decirte que preferían ir allá. No le grité. Ya no tenía fuerzas ni ganas de gritar. Solo le dije la verdad, con la voz más calmada que pude encontrar. Papá, no me duele que hayan ido a la fiesta de Camila. Me duele que durante 4 años dejé de comprarme cosas, dejé de viajar, trabajé horas extra los sábados, para que ustedes decidieran, el día más importante de mi vida, que yo era la que podía esperar. Siempre podía esperar. No volví a enviar dinero. No lo hice por venganza, sino porque entendí que ayudar no significa desaparecer para que otros no tengan que crecer. Los primeros meses fueron difíciles de ver desde lejos. Mis padres tuvieron que ajustar su presupuesto, vender el auto viejo de mi papá y mudarse a un departamento más pequeño en la colonia Oblatos. Camila, por primera vez en su vida, tuvo que salir a buscar trabajo, y después de varias semanas consiguió uno fijo en una tienda departamental del centro, algo que jamás había necesitado hacer mientras el dinero llegaba solo, puntual, cada 1 de mes, desde Monterrey. Los primeros mensajes que recibí de Camila en esas semanas fueron de reclamo, después de disculpa a medias, y finalmente de silencio. Dejamos de hablarnos casi 3 meses. Fue el periodo más largo sin contacto entre nosotras desde que teníamos memoria, y aunque dolía, también fue, por primera vez, un silencio que yo había elegido y no uno que simplemente me había tocado cargar. Meses después, en una comida familiar a la que no asistí pero de la que me enteré por una prima, Camila se quejó frente a todos de que la vida se había puesto muy difícil de repente. Mi tía Lourdes, que siempre había sido más observadora de lo que aparentaba, le respondió delante de toda la mesa: difícil no, Camila, normal. Así vive la gente que no tiene quien le resuelva todo. Nadie en la mesa dijo una palabra más. Pero mi prima me contó que Camila se quedó callada el resto de la comida. Con el tiempo entendí que ese silencio de mi papá, ese me dio pena decirte, era en el fondo la historia de toda mi vida resumida en una frase. Nunca faltó cariño hacia mí, lo que faltó fue el valor de defenderme cuando de verdad importaba. Un año después, mi mamá me buscó de nuevo, esta vez sin pedir dinero, solo pidiendo hablar. Nos vimos en un café de la colonia americana, en Guadalajara. Fue una conversación incómoda, con silencios largos, con miradas que evitaban las mías, pero honesta, quizás la más honesta que habíamos tenido en años. Le dije que sí quería tener una relación con ellos, pero una relación real, no una donde yo pagara la entrada para que me quisieran un poco más ese día. Hoy, 2 años después de mi boda, Mauricio y yo compramos nuestra primera casa en Monterrey, en un fraccionamiento tranquilo cerca de su trabajo. Mi papá, ya recuperado de sus problemas de salud, me llamó llorando el día que se enteró, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese llanto no tenía nada que ver con pedirme algo. Camila y yo seguimos reconstruyendo una relación distinta, más despacio, sin las viejas comparaciones, aunque todavía hay días en los que noto, en su voz, un poco de la vieja costumbre de esperar que alguien resuelva por ella. Estoy aprendiendo a no ser siempre yo. No busqué destruir a mi familia. Solo dejé de sostener sola un peso que nunca me correspondió cargar sin condiciones. Y en ese proceso, encontré algo que ni el dinero ni la aprobación de nadie me habían dado jamás: paz conmigo misma. Si alguna vez has sostenido a tu familia en silencio, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie te pregunte cómo estás tú, quiero que sepas que no estás sola. A veces, amar de verdad también significa saber cuándo detenerse. Si esta historia te llegó al corazón, ya eres parte de esta familia. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho.